Buen día. Les damos la más cordial bienvenida a este que es el último webinar del año. Agradecemos su preferencia, confianza y participación en los 11 webinars que hemos preparado para ustedes durante 2023 y los invitamos a que estén atentos a nuestros eventos del 2024. Antes quisiera solicitar el apoyo para que mantengamos los micrófonos apagados durante la presentación, esto para evitar distracciones e interrupciones. Y pues para comenzar, les explico cuál es la dinámica, que muchos de ustedes ya deben de conocerla. Vamos a tener disponible el chat durante la presentación para que nos escriban sus preguntas. Al final, nuestros ponentes podrán darles las respuestas y también vamos a tener disponible lo mismo al final de la presentación, pues la manita de Zoom para que puedan ponerla y entonces hacer preguntas directas. Muy bien, pues para mí es un gusto presentarles a nuestros instructores del día de hoy. Ellos son la ingeniero Tania Gasca Espinal. Ella es ingeniero ambiental egresado del IPN con más de 15 años de experiencia en el ramo ambiental y de seguridad. Tiene una maestría en análisis de factores de riesgos ergonómicos y actualmente es nuestra gerente de gestión y estudios especiales. También les presento al ingeniero Edgar Morales. Él es ingeniero químico egresado de la UNAM con más de 7 años de experiencia en el ramo de seguridad industrial y actualmente es nuestro coordinador técnico de la unidad de inspección. Pues bien, bienvenidos y mucho éxito, Tania y Edgar. Adelante. Buenos días a todos. Voy a empezar a compartir. Muy bien, creo que ya está. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. En esta ocasión vamos a revisar el tema correspondiente a la norma 0361 STPS 2018, factores de riesgo ergonómico en el trabajo, identificación, análisis, prevención y control, parte 1, manejo manual de cargas. Esperamos que esta información compartida sea de gran ayuda. Comenzaremos por revisar el temario que revisaremos en este webinar, iniciando por introducción, marco legal, objetivos, alcance y campo de aplicación, definiciones y obligaciones del patrón. Iniciemos en la introducción con un poco de estadística, ya que la Organización Internacional del Trabajo estima que cada día mueren alrededor de 1.9 millones de personas a consecuencia de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Tan solo en el 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó alrededor de 1,000 defunciones por lesiones de trabajo, y tan solo en el periodo de 2017 a 2021 se dieron alrededor de 23,000 incapacidades de trabajo, impactando económicamente con 20,000 millones al Instituto Mexicano de Seguro Social. Bueno, estas cifras nos marcan los impactos a la salud de los trabajadores, las afecciones económicas, además de las incapacidades del instituto, pues directamente a las empresas por incremento en primas de riesgo, en cubrir trabajo del personal que se accidenta y en este caso por la ausencia. Y por ello, la prevención de enfermedades y accidentes en los centros de trabajo, pues es clave para mejorar la salud de las personas. Y al implementar algunas medidas de control en los trabajadores para la salud y fortalecer la calidad de la productividad en los centros de trabajo, se va a proteger la seguridad del trabajador, la salud de la fuerza laboral, que es lo más importante en cualquier organización. Dentro de la memoria estadística del Instituto Mexicano de Seguro Social, tiene que las enfermedades con mayor incidencia son la hipoacusia, que es la pérdida de la capacidad auditiva, seguida de la neumoconiosis,
que es esta enfermedad producida por la infiltración en el aparato respiratorio de polvos, principalmente de tipo mineral y o vegetales. Afecta principalmente a aquellas personas que se dedican a realizar actividades en minas y en agricultura. Seguida de estas enfermedades está los trastornos musculoesqueléticos. Estos son las lesiones de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos y vasos sanguíneos, ya sea en piernas, en cabeza, en hueso, en cuello, en espalda, y estos van a producir una mayor lesión cuando se realizan actividades como levantar, empujar o jalar objetos. Tan solo en 2022 se tiene reportado que 4,000 personas, 4,000 trabajadores con casos de trastornos musculoesqueléticos, como son las dorsopatías, las lesiones de hombro y el síndrome de túnel carpiano. Estos trastornos musculoesqueléticos se reflejan en mayor porcentaje en extremidades superiores, extremidades inferiores, en espalda, tronco y cabeza. Y los síntomas que generalmente se generan son inflamación, dolor, hinchazón, aumento de tono muscular y rigidez. Los TME o los trastornos musculoesqueléticos son el resultado de los factores de riesgo, tanto físicos, biomecánicos, organizativos y psicosociales individuales. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de factores de riesgos físicos? Por ejemplo, pues bueno, se encuentran en la manipulación de las cargas cuando es necesario flexionar o girar el cuerpo, en los movimientos repetitivos, posturas forzadas o estáticas, vibraciones, incorrecta iluminación, bajas temperaturas o altas temperaturas y un trabajo a un ritmo rápido o posturas prolongadas sin cambiar de postura. Dentro de los factores de riesgo organizativos y psicosociales, pues tenemos aquellos que se originan al tener altas exigencias en el trabajo, con una baja autonomía, falta de descansos u oportunidades para cambiar de postura y jornadas de trabajo prolongadas, una baja satisfacción laboral, ocasionando estrés, fatiga, ansiedad, y que éstas van a aumentar el riesgo de padecer un trastorno musculoesquelético. Dentro de los factores de riesgo individuales, vamos a tener aquellos que se generan por patologías heredadas, perdón, como puede ser la hipertensión, la diabetes, problemas cardíacos. Adicional a los estilos de vida que llevamos, como son los hábitos o la capacidad física, el fumar, el beber, el tener obesidad, el tener una mala alimentación o la falta de ejercicio, al final van a contribuir a que se puedan dar este tipo de lesiones de tipo ergonómico. Pasemos ahora al tema legal, iniciando por la pirámide, bueno, como fundamento, en la pirámide de Kelsen, en la Constitución Política de los Estados Unidos, nos marca en el artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, seguido de lo que son la ley, en este caso la Ley Federal de Trabajo y los reglamentos, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento, en el artículo 42, nos va a marcar la obligación de contar con un análisis de riesgos ergonómicos para cada puesto de trabajo en los centros de trabajo. También nos va a marcar la obligación de adoptar medidas preventivas, mitigar los factores de riesgo ergonómico, ya sea porque se ocasionan en las instalaciones por maquinaria, por equipo o por herramienta. Asimismo, nos marca la obligación de contar con exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto
informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición de los factores de riesgo ergonómico y capacitar al personal ocupacionalmente expuesto sobre las prácticas de trabajo segura. También nos marca que debemos de contar con registros sobre las medidas preventivas, adoptar exámenes médicos y guardar los registros de las mismas. Bueno, dentro de las normas oficiales mexicanas tenemos la norma 036 STPS 2014, que nos habla del manejo y almacenamiento de materiales, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente en el capítulo 8 se enfoca al manejo y almacenamiento de materiales de modo manual. Sin embargo, este punto se deroga cuando entra en vigencia o en vigor la norma 0361 STPS 2018, que prácticamente está enfocada únicamente al manejo manual de cargas. Esta lámina es bien importante y sobre todo no pierdan de vista el reglamento en su artículo 42, porque este va a marcar la pauta para las siguientes normas, en donde se podrá realizar las evaluaciones de movimientos repetitivos, posturas forzadas y sobreesfuerzos físicos. Bueno, como les mencionaba, la norma 0361 fue publicada el 23 de noviembre del 2018 y entró en vigor a partir del 2 de enero de 2020, marcando la obligación de cumplimiento a partir de enero de 2023. Pero como ustedes saben, todo el mundo sufrimos el tema de la emergencia sanitaria y pues en México también tuvo sus consecuencias. Parte de esto influyó en que se generara el acuerdo de modificación de la norma mexicana NOM 0361 STPS, en donde se establece que entrará en vigor a partir del 31 de marzo de 2024, el capítulo 7 referente al análisis de riesgo ergonómico. Y también nos indica que los numerales 8.6 y 8.7 pues se ajustarán también a estos tiempos. Estos numerales pues refieren a las medidas preventivas que se deben de adoptar en el centro de trabajo por los riesgos ergonómicos. Entrando en materia de la norma 36.1, pues tenemos el objetivo. La finalidad de esta norma es establecer, vigilar los lineamientos que ayuden a prevenir las lesiones de los trabajadores por el manejo manual de carga. Es importante resaltar que esta norma es específicamente para cargas manuales y no contempla el uso de equipos y maquinaria, ya que esto se establece en la norma 6 de Secretaría de Trabajo 2014. El alcance y campo de aplicación, bueno, pues tenemos que esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional donde se realice manejo manual de cargas. Es decir, que se realice la carga más de una vez al día y que ésta sea superior a 3 kilogramos. Este dato es muy importante. Bien, para poder realizar o entender la norma, considera algunas definiciones. La verdad es que son bastantes con fines de revisar algunas que son muy importantes al momento de realizar el análisis, pues vamos a revisar estas. Ajá. Comenzaremos por empujar, jalar, arrastrar o arrastrar cargas. Bueno, pues esta es la actividad en forma manual con o sin ayuda de algún equipo auxiliar, en donde la dirección de la fuerza resultante es fundamentalmente horizontal. Durante la tracción, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y cuando ese empuje se aleja del cuerpo. La definición de equipos auxiliares, bueno, pues dice la norma que es el vehículo de una, de dos o de más ruedas sin locomoción propia y que es de gran utilidad para el transporte de materiales a granel. Principalmente
estos vehículos son manipulados o impulsados por los trabajadores. Y principalmente vamos a encontrar lo que son las carretillas, los diablitos y los patines. Estibar. Estibar es la acción de apilar materiales o contenedores uno encima del otro, ya sea de manera ordenada y a nivel de piso, en tarimas o en alguna estructura o plataforma. La definición de riesgo ergonómico, pues son aquellos que nos van a conllevar a un sobreesfuerzo físico, ya sea por movimientos repetitivos, posturas forzadas, al desarrollar un trabajo y por consecuente vamos a tener fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo, derivado ya sea del diseño de la instalación, de la maquinaria, del equipo, de la herramienta o del el propio puesto de trabajo. Levantar y jalar. Bueno, es la actividad de forma manual sin ayuda de una maquinaria que produce un momento y una fuerza en la columna vertebral o sobre las extremidades superiores o inferiores. Y esta, al levantar la fuerza, se realiza contra la gravedad y a favor de ella cuando se realiza bajar una carga. Trastornos musculoesqueléticos son las lesiones o las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo causando o por la exposición a factores de riesgo ergonómico. También tenemos la definición de manejo manual de cargas. Pues esta es la actividad de desarrollar una actividad, ya sea a través, perdón, es la actividad de desarrollar, ya sea levantar, bajar, empujar, jalar o transportar o estivar materiales utilizando la fuerza física, ya sea con un equipo auxiliar o sin el uso de esto. Muy importante considerar que carga manual se considera aquella con masa mayor o igual a 3 kilogramos. El sobreesfuerzo físico va a ser la consecuencia de aplicar una fuerza que supera la capacidad del trabajador, excediendo los límites de fuerza, frecuencia, duración, postura para realizar la carga manual y que puede provocar un trastorno musculoesquelético laboral. Finalmente, dentro de las definiciones tenemos transportar cargas y esta es la actividad que consiste en mover de manera horizontal una carga con la fuerza humana. Esa es la definición de transportar cargas. Para continuar, vamos a pedir el apoyo al ingeniero Edgar. Él va a explicarles el tema de las obligaciones del patrón. ¿Nos puedes acompañar, Edgar, por favor? Listo. Buenos días a todos. Agradezco a la ingeniera Tania Gasca por la presentación y por la información que nos compartió. En mi caso, pues voy a hablarles acerca de la sección de las obligaciones del patrón que vienen establecidas en la presente norma. Como primer numeral, en el 5.1, nos solicitan el primer documento que tenemos que elaborar y con el cual el centro de trabajo debe poseer, que es el análisis de los factores de riesgo ergonómico. Este análisis debe de estar enfocado en el manejo manual de cargas
y deberá de realizarse conforme a lo que se establece en el capítulo 7 de la norma. Bueno, por cada una de las actividades y puestos de trabajo expuestos a estos factores se deberá de realizar dicho análisis y este deberá estar integrado por la identificación de las actividades que conlleven a factores de riesgo ergonómico, es decir, a todas aquellas actividades en que el personal se encuentre expuesto y donde realice actividades ya mencionadas anteriormente, como es levantar, bajar, transportar, empujar, jalar y o estivar materiales, ya sea con ayuda o sin ayuda de equipos auxiliares. De estas actividades identificadas, debemos de realizar la estimación simple del nivel de riesgo o la evaluación rápida. Esta deberá de realizarse de acuerdo a lo que se establece en el numeral 7.3 y se refiere al uso de la metodología que viene establecida en la presente norma mediante el uso de los apéndices 1 y 2. Posteriormente, cuando el resultado de la evaluación rápida no permita determinar el nivel de riesgo o condiciones aceptables para las actividades, o bien cuando a pesar de la implementación de las medidas correctivas siga existiendo algún peligro para el trabajador, se deberá de realizar una evaluación específica del nivel de riesgo. Esta evaluación deberá de ser mediante el uso de metodologías específicas para cada uno de los factores de riesgo ergonómico que se tengan identificados. Es importante mencionar que los centros de trabajo podrán aplicar una evaluación específica de forma directa, es decir, sin pasar por la estimación simple. En ese caso, no es necesario realizar esta y se tendrá que especificar justamente para qué actividad y justificar el por qué se debe de realizar una evaluación específica de forma directa. Respecto a la identificación de los factores de riesgo ergonómico, que es lo primero que tenemos que identificar, las actividades y los puestos de trabajo de cada uno de los trabajadores que se encuentran expuestos. Bueno, para la identificación de estos factores, esta deberá de considerar al menos lo siguiente, que es la actividad, tarea o puesto que conlleve el manejo manual de cargas, es decir, levantar, bajar, empujar, jalar y o estivar con o sin ayuda de equipos auxiliares. Asimismo, se deberá también de incluir la descripción detallada de la actividad que realizan, los puestos de trabajo que se encuentran involucrados en las actividades, es decir, el personal ocupacionalmente expuesto, la frecuencia con que se realiza dicha actividad y el tiempo de duración de la misma. Para realizar la estimación simple del nivel de riesgo, como les comenté, es empleando la metodología que viene en la norma, y esto es mediante el uso de cualquiera de los dos apéndices o bien de los dos. ¿Cómo vamos a saber cómo identificar qué apéndice vamos a utilizar? Pues bueno, lo primero es que tenemos que identificar el puesto de trabajo y la actividad, y tenemos que identificar qué actividad es la que se está realizando. En el caso de levantar, bajar o transportar cargas, tendríamos que utilizar la metodología que viene descrita en el apéndice 1, y para el caso de empujar y jalar o arrastrar con o sin ayuda de equipos auxiliares, tendríamos que irnos al apéndice 2. Para realizar la estimación simple y o la evaluación específica, nos podemos ayudar con la guía de referencia 1. ¿Qué nos dice la guía de referencia? Bueno, en la guía de referencia se muestran básicamente dos herramientas. Uno es un diagrama de flujo, el cual indica la secuencia a seguir para aplicar la estimación simple o la evaluación rápida y o la evaluación específica del nivel de riesgo. Básicamente, se trata de ir siguiendo los pasos que se establecen en el diagrama. Lo importante de esto es identificar correctamente el tipo de actividad. Como les decía, tenemos que identificar aquellos puestos de trabajo que son los que se encuentran expuestos a los factores de riesgo ergonómico, específicamente por el manejo manual de cargas. Posterior a ello, utilizamos ya sea el apéndice 1 o 2, dependiendo cuál sea la actividad a evaluar. A eso le vamos a llamar la estimación simple del nivel de riesgo. En dado caso de que no sea necesaria una información adicional,
Solo le tendríamos que dar seguimiento a los controles, a las medidas, a los procedimientos que se hayan establecido e ir revisando periódicamente esta información. En el caso de que, como les mencioné en un inicio, de que no sea concreto, no sea determinante la información y el nivel de riesgo o no se pueda estimar, entonces tendremos que apoyarnos de una metodología específica para realizar una evaluación específica del nivel de riesgo. Esto ya tiene que ser mediante ciertas metodologías que están implementadas, que no vienen precisamente en la norma, pero son ellas las que nos van a apoyar para evaluar las actividades o ciertas regiones anatómicas en particular que sean de nuestro interés. Lo relevante de esto es tener siempre como finalidad el reducir los factores de riesgo ergonómico y con ello prevenir los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores expuestos. Tanto la selección de la metodología como la implementación de las distintas medidas de control y prevención dependen en su totalidad de la empresa, mientras que los trabajadores tienen la obligación de respetar y cumplir todas las medidas de seguridad que se establezcan en pro de su salud e integridad física. El segundo documento o la segunda herramienta que nos establecen, que nos marcan en la guía de referencia 1, es el cuestionario nórdico de Cuorinca, el cual tiene como propósito detectar la existencia de síntomas iniciales que todavía no se han constituido como una enfermedad. Esta herramienta nos ayuda a recopilar la información sobre el dolor, la fatiga o sobre molestias corporales. Esta tabla es solo un extracto del cuestionario y aquí vamos a ir aplicando el cuestionario a cada uno de los trabajadores de los puestos que se encuentran relacionados al manejo manual de cargas. Ahí vamos a ir entrevistando a los trabajadores para ir detectando si presentan molestias, si presenta dolor, si han tenido fatiga, cuál es la región del cuerpo en la cual lo están padeciendo. Y bueno, esto nada más es información que nos da para ir sabiendo el estado de salud de la persona y tanto de la persona como del puesto de trabajo. Tanto el diagrama como el cuestionario que se presentan en la guía de referencia 1, su contenido es únicamente complementario y no de carácter obligatorio, es decir, son herramientas con las cuales nos podemos apoyar para realizar las estimaciones. Por otra parte, de los apéndices que les comenté, en los apéndices 1 y 2, se muestra básicamente cuál es la metodología que se deberá de aplicar para estimar el nivel de riesgo por cada tipo de actividad. Es decir, en primera instancia, si se trata de levantar, bajar o transportar cargas, o si se trata de empujar, jalar, arrastrar, con o sin ayuda de los equipos auxiliares. Y bueno, de manera general, para la evaluación se considera varios factores, entre ellos el peso de la carga, la frecuencia con que se realiza la actividad, si existe torsión o flexión del torso, si la carga cuenta con elementos de sujeción, si la superficie del trabajo se encuentra en condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad, incluso si los factores ambientales son óptimos en el lugar de trabajo, entre otros. Es decir, son demasiados los factores que se consideran dentro de la metodología, tanto del apéndice 1 como del apéndice 2. Y esta metodología contempla analizar los distintos factores referidos. Hay que ponderar cada uno de ellos y registrar los datos obtenidos para así poder determinar el nivel de riesgo, el tipo de prioridad y las acciones que se deberán de implementar para controlar los factores de riesgo ergonómico y con ello volver la actividad más segura para quienes la realizan. Básicamente es, en la estimación simple, si nuestro nivel de riesgo es bajo a aceptable, vamos a tener una prioridad que no se requieren acciones correctivas. Por lo tanto, las acciones solo será dar seguimiento a los grupos más vulnerables, como mujeres en periodo de gestación o trabajadores menores de edad. En ese caso, con la estimación simple bastará para sacar nuestro nivel de riesgo. En dado caso de que no lo podamos determinar o caigamos en el nivel de riesgo medio, alto o muy alto, deberemos hacer cada una de las acciones que vienen aquí referidas e incluso optar por usar alguna de las metodologías específicas para dicho fin.
De acuerdo al numeral 7.4, el análisis de los factores de riesgo ergonómico deberá constar en un informe con esta información. Como primer aspecto son los datos del centro de trabajo, que debe de contener el nombre, denominación o razón social, el domicilio completo y la actividad principal del centro de trabajo. Asimismo, se deberá de mostrar la identificación de las actividades y la descripción de las mismas que conlleven a la exposición de factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas. También deberemos de incluir el resultado de la estimación del nivel de riesgo o de la evaluación específica cuando aplique, y cuando se determine que no se requiera dicha evaluación, deberá de justificarse el por qué. También tendremos que incluir las conclusiones derivadas de la identificación y el análisis, así como sus recomendaciones y acciones de prevención y control para cada actividad. Y por último, los datos del responsable, que son el nombre completo, la cédula, número de cédula profesional y documentos que avalen su capacitación sobre el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, esto cuando se realice una evaluación específica. Un momento. Además de lo anterior, el análisis de los factores de riesgo ergonómico también se deberán de tomar en cuenta las siguientes consideraciones. El análisis deberá de estar siempre disponible para los trabajadores que se encuentran involucrados en dichas actividades. Además, el análisis deberá de revisarse, actualizarse o modificarse cuando se presenten algunas de las siguientes condicionantes. Cuando se hayan modificado las condiciones en las que se realiza la actividad y o cuando se detecte alguna alteración en la salud de los trabajadores. Por otra parte, también se debe de considerar que el análisis de los factores de riesgo ergonómico deberá de integrarse al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo que se establece en la NOM 030 de Secretaría del Trabajo del año 2009. En el numeral 5.2 se refiere que se deben de establecer las medidas de prevención y o de control. La finalidad de estas medidas es netamente reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, y estas medidas deberán de establecerse con base en lo que viene especificado en el capítulo 8 de la norma. Y nos dice que todos los trabajadores involucrados en el manejo manual de cargas deberán de contar con aptitud física. Esta debe de ser avalada por un médico a través de una institución de seguridad social o bien de una institución privada. Es decir, todos los trabajadores involucrados deben de someterse a una evaluación médica para cada puesto de trabajo que realice dichas actividades. Otro de los documentos que la norma nos obliga a elaborar y poseer es un procedimiento de seguridad que se encuentre enfocado al desarrollo de las actividades de manejo manual de cargas. Este procedimiento deberá de contener la descripción de las actividades de forma segura, es decir, indicar cuál es la descripción, cuál es el procedimiento y el paso a paso de cada una de las actividades para que los trabajadores la realicen de forma segura. Debemos de considerar aquí la fuerza aplicada, las distancias por recorrer, ya sea tanto de forma horizontal como de forma vertical. Asimismo, la frecuencia de la actividad, el tiempo de duración y cómo deben de ser las posturas correctas para su realización. Además, debemos de incluir también las medidas de seguridad y de control que deberán aplicarse durante la realización de dichas actividades. También se deberán de considerar las características de la carga, es decir, cuáles son las dimensiones de la misma, si tiene buen agarre, si tiene elementos de sujeción, la forma en que está constituida, el peso, su estabilidad, etcétera, todo lo que tenga que ver con la carga. Como les había mencionado, también hay que considerar, y en este caso en el procedimiento de seguridad, de establecer cuáles son las condiciones del ambiente de trabajo. Esto es netamente con la intención de que aquellas condiciones del ambiente no afecten a que se incremente un esfuerzo en el trabajador al momento de realizar el manejo de la carga o que pudiesen generar alguna situación de peligro, tanto para él
como para la carga. Se debe considerar también la trayectoria total del transporte de las cargas, es decir, si se va a subir o bajar escaleras, si hay rampas, si hay plataformas, si tenemos que pasar por zona de tránsito de vehículos, si hay superficies resbalosas. La intención de todo esto es establecer cuáles son todas las características y condiciones que puedan afectar o poner en peligro tanto al trabajador como a la carga, al proceso, a las instalaciones, es decir, evitar que exista un peligro adicional. Y por último, también se debe de incluir las características de los materiales que se manejen, es decir, si estos por su naturaleza cortan, si tienen superficies que, que sean cortantes, si la temperatura es elevada o abatida y sobre todo si presentan características peligrosas como corrosividad, toxicidad, si son inflamables, si son biológico-infecciosos. Para realizar las actividades relacionadas con el manejo manual de cargas, se deberán adoptar ciertas medidas de prevención o de seguridad. Como medidas generales, pues tenemos que se debe de supervisar en todo momento la actividad en condiciones seguras. Asimismo, también se puede establecer periodos o movimientos, ejercicios de calentamiento, esto previo a realizar la actividad. También es una buena medida el establecer periodos de descanso y de recuperación, sobre todo para que durante toda su jornada laboral no se encuentre realizando la misma actividad de forma rutinaria y que al menos tenga un periodo de descanso para recuperarse. Asimismo, cuál debe ser la ropa y el equipo de protección personal que aplique tanto por la actividad como por las características de la carga. Para el caso de las medidas de prevención y de seguridad en el levantamiento y transporte de cargas, lo de las cosas que debemos de considerar en primera instancia es que se debe de prohibir que las mujeres en estado de gestación y en las primeras 10 semanas posteriores al parto realicen actividades de cargas que superen los 10 kilogramos, o bien que realicen posturas forzadas o movimientos repetitivos, sobre todo que impliquen un esfuerzo abdominal o de los miembros inferiores. La masa real que podrá cargar las mujeres en este estado deberá de determinarse considerando su estado de salud y deberá de estar avalada por un médico. Asimismo, también se deberá de establecer como una medida que no se rebase la masa que viene establecida en la tabla 1. Más adelante en la siguiente diapositiva les voy a explicar la tabla 1. En el supuesto de que la carga supere el peso que viene establecido o que por sus dimensiones dificulten su transporte, se deberá de realizar cualquiera de las alternativas para el manejo de los materiales. Es decir, se pueden establecer grupos de carga entre 2 o más trabajadores. Bien, se pueden utilizar también equipos auxiliares, es decir, emplear carretillas, vehículos no motorizados, como lo mencionó la ingeniera Tania en las definiciones, diablos, patines, o bien dividir esta carga en paquetes más pequeños, es decir, dividirlos en bultos, en envases, si es que puede dividirse la carga, es otra de las alternativas. Asimismo, se debe de asegurar que no se exceda la relación de kilogramo por jornada. Eh, Esto es una masa acumulada, es decir, si un trabajador tiene una jornada de 8 horas, se debe de asegurar que en el caso del transporte de cargas no se excedan los 10,000 kilogramos por cada jornada de 8 horas, sobre todo para distancias cuando se recorran distancias menores a los 10 metros. Y en el caso de que la distancia por recorrer sea mayor a los 10 metros, pero menor a los 20, entonces la relación será de 6,000 kilogramos por jornada de 8 horas. Es decir, si maneja un paquete que pesa 20 kilogramos, que durante toda su jornada de 8 y este mismo paquete lo esté transportando a una distancia de 5 de 5 metros, perdón, entonces no se deberá de exceder 10,000 kilogramos, es decir,
que durante toda esta rutina que tiene en su jornada laboral no esté yendo y viniendo a manera de que se excedan 10,000 kilogramos durante esa jornada. Las medidas de prevención y de seguridad para las actividades de empujar o jalar cargas es que en todo momento debemos de asegurar la estabilidad de la misma. Debemos de tener un campo de visión totalmente completo para nosotros, ya sea alrededor y sobre la carga. Asimismo, debemos de verificar que la carga no exceda la capacidad nominal de los equipos auxiliares que utilicemos. También debemos de revisar las condiciones del propio equipo auxiliar e incluso cuál va a ser el trayecto de la carga, si tenemos que mover algunos materiales para abrirnos paso, si el piso se encuentra llano, si existen fisuras, comprobar incluso la compatibilidad de las ruedas y la superficie del suelo, entre otros factores. En relación a la tabla 1 que les mencioné en la diapositiva anterior, en esta se establece cuál es la masa máxima que puede levantar o bajar un trabajador, tanto por edad y por género. Es decir, en la primera columna lo que vemos es la masa máxima que va a levantar por sí solo un trabajador de acuerdo a su género y a su edad. Para el caso del género femenino, será una carga máxima de 7 kilogramos cuando esta persona sea menor de 18 años. En el caso del género masculino, será de 25 kilogramos como máximo para una edad comprendida entre 18 y 45 años. Ahora bien, es importante considerar que para poder determinar esto también hay que considerar la frecuencia, la distancia, la posición de la carga, el tipo de agarre, la masa acumulada, entre otros factores, pero nunca se deberá de rebasar dichos límites. Para el caso de la edad, cuando son mayores de 45 años, tanto masculino como femenino, se deberá de determinar mediante una evaluación previa por parte de un médico y si la evaluación es favorable, podrán cargar hasta el límite máximo correspondiente a los trabajadores entre 18 y 45 años. Es decir, para el caso del género femenino, si es mayor de 45 años, pero su aptitud física es avalada por un médico y decide que sí puede cargar, entonces la carga máxima que va a poder soportar es de 20 kilogramos, porque se encuentra en la edad, se va a considerar como si estuviera en la edad comprendida entre 18 y 45 años. Y para el caso del género masculino, será la masa máxima mayor de 25 kilogramos, considerando que se va a tomar en cuenta entre una edad comprendida entre 18 y 45 años. Asimismo, los centros de trabajo deberán adoptar medidas de control en aquellos casos cuando el análisis de los factores de riesgo ergonómico lo indiquen. A su vez, estas medidas, tanto técnicas o administrativas, deberán establecerse y aplicarse mediante un programa de ergonomía para el manejo manual de cargas. El programa deberá de contener los puestos de trabajo que están sujetos a dicho programa, las medidas de control técnicas o administrativas que deberán adoptarse, las fechas programadas para su ejecución, mismas que no deberán de superar un año. Se deberá también de establecer el control de los avances de la implementación del programa. Deberá también de especificarse el responsable de ejecución, el nombre del responsable que va a ejecutar dicho programa, y también se deberá de considerar los resultados de la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control. Uno de los aspectos, como bien lo mencioné al final en la diapositiva anterior, uno de los aspectos que debe de contener dicho programa son las medidas de control, que son de carácter administrativas y técnicas. Dentro de las medidas administrativas, pues la finalidad es proteger la salud del personal ocupacionalmente expuesto y podrán contemplar, entre otras, estas medidas, que son la limitación de tiempos y frecuencias en que se realizan las actividades, establecer cuáles los periodos de descanso que va a tener cada uno de los trabajadores,
si es necesario reprogramar y diversificar las actividades, o bien si debemos de establecer alguna rotación para el personal en sus actividades. Es decir, eh, si un trabajador tiene una jornada de 8 horas y 4 horas se las pasa realizando actividades de movimientos repetitivos, por ejemplo, pues bien, que las siguientes 4 horas de su jornada laboral realice otro tipo de actividades que no estén relacionadas con lo mismo o que no expongan al trabajador al mismo factor de riesgo ergonómico. Las medidas administrativas van a ser netamente todo lo que tenga que ver con políticas, mientras que las medidas técnicas tienen que ver con la modificación de los procedimientos de trabajo, es decir, vamos a modificar nuestros procedimientos para decirles cómo se tiene que realizar ahora la actividad, o bien modificar, adecuar, sustituir, acondicionar o redistribuir físicamente las instalaciones, los procesos, la maquinaria y o los equipos. Es decir, adaptar todas las instalaciones, la maquinaria y las herramientas al trabajador y no el trabajador a las herramientas, a la maquinaria, a los equipos y a las instalaciones. En el numeral 5.3 de la norma, la norma nos obliga a efectuar una vigilancia de la salud de los trabajadores que se encuentran ocupacionalmente expuestos a los factores de riesgo ergonómico. Esta vigilancia de la salud deberá de realizarse de acuerdo a lo que se establece en el capítulo 9, y es que se deberá de dar seguimiento a la salud del personal mediante un programa de vigilancia de la salud. Asimismo, la vigilancia deberá de llevarse a cabo por un médico con conocimientos en medicina del trabajo, y será este quien determinará la aptitud física de los trabajadores para realizar las actividades de manejo manual de cargas y, en su caso, determinará el periodo de recuperación. Es importante aclarar que todo lo relacionado a la salud en esta norma tendrá que ser avalado por un médico especialista. En este caso, alguien que tenga conocimientos de la materia. Y bien, dentro de la vigilancia de la salud, también nos dice la norma que tenemos que resguardar el expediente clínico de los trabajadores. El expediente clínico tendrá que estar compuesto por los exámenes practicados, ya sean exámenes iniciales o exámenes periódicos, así como los registros de los mismos, también como las acciones preventivas y correctivas. Bueno, esta información deberá de conservarse por un periodo mínimo de 5 años. El programa para la vigilancia de la salud deberá de estar enfocado a los trabajadores que se encuentran expuestos a los factores de riesgo ergonómico, y el contenido de dicho programa deberá ser el siguiente. Se deberán de realizar exámenes médicos iniciales, mismos que integrarán la historia clínica laboral. Posteriormente se realizarán exámenes médicos periódicos, ya sea anuales o cuando se presente evidencia de signos o síntomas de un posible trastorno musculoesquelético. Para ayudarnos a detectar los trastornos musculoesqueléticos, nos podemos auxiliar del cuestionario nórdico de Cuorinca, el cual viene en la guía de referencia 1. Y bueno, los exámenes médicos que se van a realizar deberán de estar de acuerdo a lo establecido por las normas oficiales mexicanas que competen a la Secretaría de Salud y o Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o bien la que establezca alguna institución de salud o el propio médico de la empresa. Recuerden que todo lo que tenga que ver con salud tendrá que venir avalado por personal médico. Y por último, el contenido, otro de los aspectos que contiene el programa es la aplicación de las diversas acciones, tanto preventivas como correctivas, que deberán enfocarse a proteger la salud de los trabajadores y deberán de basarse en los factores de riesgo ergonómico y como resultado de los exámenes médicos practicados. En el numeral 5.4 de la norma nos dice que debemos de informar a los trabajadores que se encuentran ocupacionalmente expuestos a los factores de riesgo ergonómico sobre los posibles riesgos y las posibles alteraciones que se puedan presentar a su salud con motivo de la realización de sus actividades. Esta información es
de carácter auditable y deberá entonces de mostrarse evidencia documental que avale que se está realizando dicha información. Esta información puede proporcionarse en folletos, en trípticos o carteles, o bien a través de pláticas informativas, pero es importante que se guarde evidencia de todo ello. En el numeral 5.5 de la norma nos dicen que se tiene que proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores en materia de prevención de riesgos ergonómicos y con base en las tareas asignadas. Dicha capacitación deberá de consistir en instrucciones teóricas, en entrenamiento práctico y evaluación de conocimientos, y deberá de realizarse conforme a lo que se establece en el capítulo 10 de la norma. La capacitación que se proporcione deberá de considerar los efectos a la salud que puede ocasionar la exposición a los factores de riesgo ergonómico, así como mostrarles o capacitarlos, adiestrarlos sobre la identificación de los factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas. También se deberá de capacitar sobre el contenido de la presente norma. Y por último, en el procedimiento de seguridad, que es uno de los documentos que la norma nos obliga a elaborar y poseer. Esto es sobre la forma de cómo realizar sus actividades de manera segura y siguiendo dichos procedimientos que se establezcan para dicho fin. Se deberá de proporcionar la capacitación y el adiestramiento, y esta se deberá de reforzar por lo menos cada 2 años, o bien eh, se deberá de implementar también cuando existan modificaciones o cuando se introduzcan equipos o herramientas nuevas que puedan afectar la actividad o las condiciones del entorno laboral. Asimismo, cuando se evidencien o se muestren condiciones inseguras en la realización de las actividades y que pudieran derivar en factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas, y en consideración a las sugerencias o recomendaciones en la última evaluación aplicada a los trabajadores. Y siempre debemos de capacitar y adiestrar a los trabajadores que son de nuevo ingreso y que van relacionados a los puestos de trabajo que se encuentran expuestos a factores de riesgo ergonómico. Asimismo, los centros de trabajo también deberán de llevar los registros de dichas capacitaciones que se proporcionen a los trabajadores en materia de la exposición a los factores de riesgo ergonómico. Y bueno, dichos registros deberán de contener lo siguiente: nombre y puesto de los trabajadores a los que se les proporcionó la capacitación, la fecha de la capacitación o las capacitaciones que se les proporcionó, el temario del curso, es decir, los temas impartidos en la o las capacitaciones, y el nombre del instructor y, en su caso, el número de registro como agente capacitador ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por último, encontramos el numeral 5.6, que nos habla de que se debe de llevar el control y resguardo de los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y sobre los exámenes médicos practicados a los trabajadores que se encuentran expuestos a factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas. Como les mencioné, toda la información que se guarde, pues deberá de mantenerse con los datos que vienen establecidos en la norma y por un periodo mínimo de 5 años. Bueno, por nuestra parte es todo. Esperemos que el tema haya sido de su total interés y que les sea de gran ayuda para sus centros de trabajo. Y quedamos atentos a sus dudas y comentarios. De nuestra parte es todo y les agradecemos mucho la atención. Muchísimas gracias, Tania y Edgar, por su presentación. Y bueno, pues tenemos preguntas que podrán ir respondiendo. Edgar, Tania, por favor. Sí, claro. En este caso yo hago las preguntas y Ujú. entre los dos vamos a estar contestando. Bueno, nos dice Juliana García. Hola, para hacer el análisis es necesario
cédula relacionada con ergonomía o puede hacerlo una enfermera, médico general o incluso un ingeniero? Sí, buenos días, Juliana. Bueno, en el numeral 7.4 de la norma nos indica que se debe de avalar la capacitación del personal que realice el análisis ergonómico. Como les comenté, eh, el personal debe de tener conocimientos en la materia, y si bien la norma presenta su propia metodología, pues no es como que cualquier persona o cualquier trabajador pueda realizar la metodología. También hay que tener un conocimiento previo. Bueno, también adicional a lo que mencionas, es importante no ser juez y parte de la evaluación y que ésta sea de manera objetiva para poder realizar las recomendaciones adecuadas a cada uno de los puestos de trabajo. La segunda pregunta la hace Edgar Obando. Buen día. La parte 2 de la norma, ¿cuál es? Bueno, te comento. Actualmente no está publicada la norma 36.2. No está de manera oficial. Sin embargo, existe el proyecto de norma 0362 STPS 2021 que refiere a los factores de riesgo ergonómico, identificación, prevención y seguimiento, y se sabe que se evaluarán las actividades que impliquen realizar trabajos con posturas forzadas o con actividades repetitivas. Entonces, esos son los temas principales que va a estar abarcando esta norma. La tercera pregunta es de Verónica Abigail Carvajal y nos pregunta, ¿pueden ser evaluados por médicos de la empresa o solo por el IMSS u otros privados? Creo que no se entiende mucho la pregunta, pero no sé si quieres Bueno, comentar. respecto a la evaluación de los factores de riesgo ergonómico, pues debe ser personal que se encuentre capacitado en el tema. Si es sobre la determinación de los exámenes que se practican a los trabajadores, tiene que ser personal médico, puede ser un médico laboral, preferentemente, como bien lo establece la norma, es justamente con base en la normatividad que venga de Secretaría de Salud, o bien si hay algo establecido en la STPS, y si no, también nos da la opción de que sean estudios, exámenes médicos que el propio médico de la empresa sugiera. Ok, bien. Alan Padilla nos pregunta, ¿puedo capacitar al personal si tengo DC3 en ergonomía y cuenta para la secretaría? Bueno, aquí te comento, Alan, para poder generar DC3 como agente capacitador instructor, debes de contar con DC5 y esta debe de estar dada de alta ante la Secretaría de Trabajo. La norma nos pide que, pues sí, vamos, todas las capacitaciones en materia de Secretaría de Trabajo deben de contar con su DC3. Si te refieres a que de manera interna puedes capacitar al personal de tu centro de trabajo, si tú tienes un DS3 por haber tomado algún curso respecto a ergonomía, sí se puede hacer de manera interna, pero no se puede emitir ninguna DC3. Para ese caso, deberías de contar, como bien lo menciona la ingeniera Tania Gasca, con un documento que es DC5. Ok, nos comenta Lely Reyes. ¿El informe de esta norma también tiene una vigencia de 5 años? Buen día, Aleli. Aleli. A Lely. El informe, si te refieres al informe que viene establecido en las obligaciones, eh, toda la información, y no nada más en esta norma, toda la información que se realice con base, se va a realizar con base en las condiciones actuales de tu centro de trabajo. Si bien cambian las condiciones, como lo mencioné en una diapositiva, respecto a que existen modificaciones tanto de la maquinaria, de las instalaciones, del personal, de las herramientas, los equipos, es decir, incluso los factores ambientales como iluminación, si llegas a cambiar luminarias, si llega a afectar, llega a existir algún factor que afecte de manera directa a los trabajadores en materia de riesgo ergonómico, entonces se deberá de actualizar dicho análisis y dicho informe.
Ok, gracias. Nos pregunta Noel Cuevas. Buen día. Para la entrega de resultados se debe de llevar algún orden en tópicos y cómo se debe estructurar. También, ¿qué nos pedirá la autoridad en marzo? Bueno, como les comentaba al inicio de la presentación, esta norma tiene un acuerdo que nos indica que en marzo de 2024 ya tendríamos la obligación de contar con nuestro análisis de riesgo ergonómico, de factores de riesgo ergonómico, de acuerdo al capítulo 7 de la presente norma en cuestión. Y el orden es prácticamente lo que viene establecido en el capítulo 7 y en la guía de referencia, en donde nos explicaba el ingeniero Edgar que se tiene que hacer una identificación del puesto de trabajo, realizar la estimación simple del nivel de riesgo, usando lo que es el apéndice 1, el apéndice 2. Si el resultado nos da que el riesgo es controlado, posiblemente vamos a tener que establecer algunas medidas de control y darle seguimiento. Y en caso de que no esté controlado, pues tendríamos que realizar una estimación de evaluación específica por alguna metodología específica de la zona o de la región anatómica que se está afectando por ese puesto de trabajo y posteriormente establecer las medidas de mitigación. Ese sería el orden, Noel. Pregunta Luis Antonio García Mendoza. Para justificar la evaluación específica es necesario haber tenido alguna lesión o accidente de trabajo o incluso alguna enfermedad de trabajo, o en qué situaciones, por ejemplo, se puede evaluar específicamente los riesgos. ¿Podrán mencionar algunos ejemplos, por favor? Sí, claro. Buen día, Luis Antonio. La norma nos dice, lo primero que tienes que hacer es identificar los puestos de trabajo que están expuestos o que realizan las actividades de manejo manual de cargas. Si ya identificaste qué puesto de trabajo es y qué tipo de actividad está realizando, por ejemplo, levantar y bajar cargas, entonces te puedes ayudar de los apéndices 1 y 2, en este caso sería el apéndice 1, para realizar la metodología. A eso se le considera o se le llama una evaluación simple. Tú realizas tu evaluación simple, te vas a las tablas que mostramos en la presentación, que es donde te dice el nivel de riesgo, la prioridad y las acciones que se deben de seguir. Si ahí eres un nivel de riesgo aceptable, entonces digamos que mantienes de cierta forma las mismas condiciones, puedes reforzar lo que quieras, por supuesto, pero es nada más darle seguimiento y revisión a estas condiciones. En el supuesto de que no, de que te hayas pasado a otro nivel de riesgo que sea mucho mayor, o bien que hayas detectado que en tu actividad son, por ejemplo, movimientos repetitivos, entonces la norma no te evalúa como tal eso, la norma te evalúa, la metodología de la norma está enfocada más en el sobreesfuerzo físico. Para ello tendrías que justificar que vas a realizar una evaluación específica porque tu actividad requiere o está enfocada en movimientos repetitivos y para ello pues tienes que irte a alguna de las metodologías que son para ellas. Dentro de este te puedo mencionar que está el OCRA o JSI, por ejemplo, para movimientos repetitivos. No, ¿nos pueden dejar compartir una lámina, por favor? Ah, pero creo que es aquí. Sí, bueno, para que sea un poquito más claro, Ujú, creo que es esta. ujú. Pues, Um, Aquí está. bueno, en estos son diferentes métodos de evaluación ergonómica.
Y por ejemplo, aquí lo que vemos es que en cada una de las tablas vienen separadas por el tipo de factor que se va a evaluar. En este caso, como en el ejemplo que te estaba dando, estábamos hablando de movimientos repetitivos. Nos vamos a la columna que es repetitividad y podemos utilizar lo que es el método de OCRA o JSI. Si hablamos de sobreesfuerzos físicos o de fuerzas de factores biomecánicos, podemos aplicar, por ejemplo, la norma EN 1005-3, es una norma española, es internacional, o análisis biomecánico. Si hablamos sobre cargas posturales, podemos utilizar el RULA, REVA, OWASP, EPR. Si hablamos de manejo de cargas, es decir, todo, tu evaluación específica va a depender netamente de lo que tú quieras evaluar. Incluso, a la siguiente, por favor. Incluso para temas de puestos de oficina, por ejemplo, esta norma no está enfocada en eso. Esta norma, la norma 36, no está enfocada en los puestos de oficina. Sin embargo, hay metodologías que nos permiten básicamente hacer la evaluación y la estimación del nivel de riesgo, como en este caso es el método ROSA. Asimismo, hay otros que son, por ejemplo, evaluaciones globales, que es donde haces un checklist de prácticamente de principios ergonómicos básicos. Hay otras metodologías donde ves ambientes térmicos o ángulos, etcétera. Nuevamente, todo depende de lo que tú quieras evaluar. Listo. Gracias. Permítame. Bien, seguimos con las preguntas. Dice Claudia Arellano Mendoza. Buen día. ¿Avala la competencia de quien realice la evaluación? ¿Es contar con una DC3, DC5 o solo tener un curso? No me fue muy clara su respuesta. Ok, Pregunta, ¿perdón? su pregunta. Sí. Permítame. Ok, Es- la norma tal cual nos marca que el análisis de factores de riesgo en evaluación específica se debe de contar con constancias, certificados de cursos sobre las metodologías de evaluación ergonómica emitidas por instituciones de educación superior, colegios o asociados de profesionistas. Y también será válido presentar cédulas profesionales relacionadas con ergonomía. Espero que haya quedado un poquito más claro. La siguiente pregunta es de Luis Antonio García y nos dice, acerca de los periodos de descanso, ¿cómo puede determinarse el tiempo por cada cuánto tiempo de jornada laboral? Como les mencioné en la Análisis de norma, costo. como tal, pues no te dice por cada hora debes de darle 10 minutos de descanso. Todo depende en sí de la actividad que estén realizando. Por ejemplo, si son movimientos repetitivos, si es un sobreesfuerzo, si son posturas forzadas. Pero como lo mencioné en la presentación, quien avala y quien determina los tiempos de periodo de descanso tiene que ser un médico. Ok. Nos pregunta Alfredo Cortés. Buenos días. ¿En cuánto tiempo es necesario observar la actividad del trabajador para determinar algún riesgo ergonómico? Esto cuando sus actividades son variadas y no consecutivas. Bueno, por eso es importante primero que nada definir el puesto de trabajo y con ellos las actividades que ejecuta. Dentro de la actividad muy seguramente va a haber carga y entonces es ahí cuando tenemos que analizar esa actividad. ¿Qué es lo recomendable que se realice en un día normal de actividades para poder realmente determinar los riesgos? Porque no nada más es la carga, sino también las condiciones o los factores de riesgo que hablábamos en la presentación que van sumando a que se pueda desarrollar un trastorno musculoesquelético. Entonces, el tiempo dependerá incluso de las actividades si lo realiza una vez al día. La norma también lo menciona, que para poderlo considerar como
una actividad de carga manual debe de ser con un peso mayor de 3 kilogramos y que se realice la actividad más de una vez al día. Entonces, dependiendo de las actividades del trabajador, es como vas a determinar si lo observas toda la jornada laboral o únicamente cuando realiza esa actividad. Como información complementaria, nos han comentado en otros cursos que debe de ser una muestra significativa. Es decir, si tu trabajador realiza, no sé, la carga para apilar o para estibar materiales y se traslada de un punto A a un punto B, puedes considerar desde de eso como un ciclo. Entonces, el tiempo de observación debe de ser significativo, es decir, que al menos se cumpla 1 o 2 ciclos de la actividad que está realizando. Ok, creo que la pregunta de la DC3 de ergonomía ya la habíamos aclarado en varias ocasiones. Vamos a pasar a otra que dice, pregunta Marco Antonio Villarejo Márquez. Esta norma también solicita un dictamen de verificación emitido por una unidad de inspección. Así es, bueno, una vez que tú ya cuentas con tu análisis, la norma te da la oportunidad de someter a una evaluación de la conformidad, a través de una unidad de inspección, la presente norma y con ello poder contar con un dictamen de verificación. Héctor Alan Aguilar Contreras, el programa de ergonomía para el manejo manual de cargas, ¿cada cuánto se tiene que hacer? Buen día, Héctor. Como les comenté, hay información que se tiene que actualizar año con año. Por ejemplo, lo de las capacitaciones, los exámenes periódicos que se tienen que realizar a los trabajadores. Entonces, el programa de ergonomía es recomendable que sea anual, precisamente por esto, por considerar todo lo que tiene que ver con el programa, tanto los exámenes que se van a aplicar, las capacitaciones que se les debe de dar y, por supuesto, por si existen modificaciones en instalaciones, en herramienta, en equipos, si hay rotación de personal. Es decir, al menos que tu programa considere un año. Ok, nos pregunta Héctor Alan Aguilar Contreras. El programa de ergonomía para el manejo manual de cargas, cada Es cuánto, la, es la que leí, ¿verdad? Ay, es una disculpa. Nos pregunta María Marcela Gómez, ¿la norma 036 aplica a manejo de cargas o también a personas que están haciendo movimientos repetitivos por otra actividad? Como mencionábamos, la parte 1 es únicamente contempla los riesgos por factores de manejo de cargas. Posiblemente no tarde mucho en publicarse. Sabemos que se está cocinando la parte 2 que incluirá los movimientos repetitivos y posturas forzadas. Claudia Arellano Mendoza. Para marzo es suficiente contar con la evaluación rápida para la autoridad. Bueno, para marzo nos pide el análisis del capítulo 7, que es precisamente aplicar el apéndice 1 y el apéndice 2, que es la evaluación rápida. Ajá. Y también cumplir con los numerales de las medidas preventivas, o sea, ya establecer qué es lo que vamos a hacer para poder mitigar las afectaciones por las cargas manuales. Nos comenta Claudia Arellano Mendoza, ¿cuál es el criterio para considerar un movimiento repetitivo? Bueno, buen día, Claudia. Movimiento repetitivo es todo aquel que durante un corto periodo de tiempo esté realizando la misma actividad una y otra vez y en la cual, sobre todo, tiene que ver con los miembros superiores, con las extremidades superiores, que es generalmente cuando estamos haciendo etiquetados, cuando estamos haciendo empaque, cuando estamos haciendo la revisión de algún producto.
Eso es un movimiento repetitivo, es decir, que en periodos cortos de tiempo estemos realizando la misma actividad y eso esté exigiendo que nuestras extremidades estén, digámoslo así, yendo y viniendo de un lado a otro. Aunque sí sería importante, Claudia, esperar dentro de las definiciones de la parte 2 de la norma 36, cómo lo va a definir la autoridad. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de la 36.1, define una carga manual, aquella que se realiza más de una vez al día y que tiene un peso en masa mayor de 3 kilogramos. Entonces, sí tendríamos para fines de aquí en México, referirnos a lo que la autoridad vaya a determinar en la norma parte 2. Nos pregunta Claudia, también acerca Claudia. de los software para evaluación de ergonomía, si son válidos. Bueno, los software de ergonomía sí son válidos, nada más que creo que es importante que consideremos estos softwares sobre todo son de tipo europeo o americano y tienen algunas condicionantes específicas. Por ejemplo, en algunos te dicen que las mujeres en estado de gestación pues no pueden realizar carga y la norma te define que tiene que ser 18 kilogramos, perdón, 10 kilogramos. Y no sé, por ejemplo, cuando estamos hablando de las dimensiones del cuerpo de un trabajador, pues no son las mismas que se establecen como base en estos softwares para pues americanos o europeos y para la conflexión de un mexicano. Entonces tienen algunas limitantes que sí te puedes apoyar de ellos para darte una idea del resultado, pero es muy importante que cumplas con la 36.1. Nuevamente nos pregunta Claudia Arellano, la evaluación rápida, no la específica, ¿la puede hacer el ingeniero de seguridad del sitio? Eh, sí, pero como les habíamos comentado, es muy importante que el personal que vaya a realizar, el responsable, porque incluso es uno de los aspectos que nos solicita ahí la norma, debe de ir el nombre del responsable. En algún momento, pues se tiene que demostrar su competencia. Entonces, sí es importante, la puede hacer, pero es importante que cumpla con las condicionantes, es decir, que cuente con experiencia, que cuente con el conocimiento y sobre todo pues que sepa interpretar lo que viene en la norma, en la metodología de la norma. Nos comenta Selene Villegas, igual que no he escuchado bien la respuesta acerca de quién puede realizar la aplicación de la norma. Si tengo DC3 puede aplicar. Les comentaba que la norma te marca que cuando es un análisis específico, pues tiene que ser a través de alguien que tenga un certificado o algún documento de alguna institución que avale la capacitación de la persona que está realizando el análisis. Asimismo, para una evaluación rápida, pues es importante, primero que nada, que se tenga conocimiento sobre la norma. Aunque la norma marca la metodología, pues la verdad es que sí hay que tener conocimiento sobre lo evaluado. Y es importante también que ustedes consideren que no se puede ser juez y parte al momento de evaluar. Tiene que ser una evaluación muy objetiva para realmente poder determinar el riesgo que va a tener el trabajador al estar expuesto a este tipo de actividades. Por aquí nos pregunta, bueno, entiendo que es una pregunta. Rodrigo de Jesús Díaz nos pone, ¿pero es obligatorio el dictamen? Supongo que se refería a cuando preguntó Marco acerca de si esta norma también te solicita un dictamen mediante una unidad de inspección. En este caso, tanto como obligatorio no, pero es una de las formas de cumplir la norma. Las unidades de inspección son llamadas por parte de los centros de trabajo para evaluar la norma en cuestión y son entonces las unidades de inspección quienes eh, emiten un dictamen si es favorable, si ustedes están cumpliendo cabalmente con lo que viene establecido en la norma, se les proporciona un dictamen de cumplimiento y esto es avalar, mediante ese documento, avalar ante la autoridad que ustedes están cumpliendo en su totalidad con lo que se establece en la norma. Pero
digamos que el tema de los servicios de unidades de inspección son a petición del interesado y en este caso es de los centros de trabajo. Así es. Bueno, nos dice Yuniva de Los Ángeles Pérez. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, es la metodología que debo utilizar. Así es. Y recordemos también que, bueno, todas las metodologías tienen sus restricciones, entonces se tendría que buscar de acuerdo al puesto de trabajo y a las actividades o tareas ejecutadas, cuál es la metodología que más pues puede acomodar a un análisis. También nos pregunta, ¿se puede utilizar solamente la metodología que trae la norma en su apéndice? Así es, Juniva. Sí, pero recordemos que eso es solamente la evaluación simple o rápida. Si tu nivel de riesgo es aceptable, con eso basta, pero si tu nivel de riesgo pasa a otro nivel, entonces tendrás que hacer una evaluación específica para esa actividad. No sé si queda claro y si hay alguna otra pregunta. Creo que no, estoy revisando. Pues no, creo que esas son todas las preguntas. Bueno, a manera de comercial, comentarles que Grupo Secobam ya se encuentra realizando estos servicios. Y estamos a sus órdenes por cualquier solicitud que tengan, con gusto podemos atenderlos. Bueno, Ok, sí, muchísimas gracias, muchas Tania y gracias. Edgar, por su presentación, por sus preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues para concluir, como lo comentan bueno, mis compañeros lo comentan, pues sí, en efecto ya estamos dando estos servicios. Pueden acercarse a sus asesores de ventas para solicitar informes y si no tenemos el correo de sugerencias@secobam.com para que puedan contactarnos y podamos darles más información o asignarles algún asesor de ventas. Muchísimas gracias. Pues a nombre de nuestros directores, el ingeniero María de la Cruz Martínez, directora general, y el ingeniero Juan Manuel Escalante Villanueva, director de sucursales, agradecemos su preferencia, así como todos los compañeros de Grupo Secobam, todos los que conformamos Grupo Secobam, les agradecemos muchísimo. Gracias a nuestros instructores del día de hoy, los instructores que han participado durante el año, y también al staff que siempre está tras bambalinas, a Marlene, a Daniela, al área de sistemas, Juan Carlos, Saúl, que siempre nos están apoyando. Muchísimas gracias a todos los que colaboran. Y pues estén pendientes de nuestros próximos eventos para 2024. Tenemos sorpresas, tenemos algunos eventos o webinars que serán locales, algunos vamos a innovar en algunas cuestiones, entonces pues estén pendientes. Muchísimas gracias, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que venga un 2024 lleno de mucho éxito y prosperidad para todos en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.